¿Qué tal, señor Roberto? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? No le mentiré, señor, estoy exhausto. Las jornadas están alargando demasiado. Ayer se alargó a 14 horas, el otro día 15, hasta una vez se alargó a 18 horas. No podemos seguir trabajando así, es demasiado. Concuerdo con usted, particularmente considerando además que ni siquiera nos compensan las horas extras. Sí, no, luego si intentas hablar con los coordinadores o los jefes te amenazan con despedirte. ¿Los han amenazado? Sí, las están cumpliendo. La semana pasada el señor Ricardo decidió firmar su renuncia por no querer trabajar las 16 horas que nos hicieron quedarnos. Lo peor es que ni siquiera nos están despidiendo conforme a la ley, nos están obligando a firmar una renuncia. Luego es común que nos asignen trabajos o tareas fuera del protocolo y si nos negamos nos amenazan con hacer lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues ya casi son 2 años de que firmamos el contrato colectivo de trabajo con la aduana. De acuerdo con el artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo, podemos solicitar su revisión. Solamente basta con solicitar la revisión 60 días naturales antes de la fecha en que hayan transcurrido efectivamente 2 años desde que se firmó. Y con ello exigir mejores condiciones laborales. Así es, esperemos que el jefe entienda las condiciones difíciles que hemos soportado y esté abierto a modificar el contrato colectivo de trabajo. Buenas tardes, licenciado Ruiz. Vengo ante usted en representación del Sindicato de Trabajadores de la Aduana de Melaque para efecto de solicitar la revisión del contrato colectivo de trabajo. Buenas tardes, señor Valenzuela. A ver, cuéntame un poco de qué se trata esto. Bueno, han pasado 2 años desde la firma del contrato y los trabajadores de la aduana creemos que es necesario hacerle algunos cambios para efecto de mejorar las condiciones de trabajo. ¿Qué problemas hay con las condiciones aquí en la aduana? Para empezar, creemos que es necesario enforzar el respeto a las jornadas diarias de 8 horas, pues actualmente se han estado alargando hasta 18 horas. Luego es de vital importancia que si sí trabajamos horas adicionales a las 8 que prevé la Constitución, nos veamos compensados por ellas. Pero usted, señor Valenzuela, tiene que tener en mente que esas horas adicionales que los trabajadores han tenido que dedicar es porque se han atrasado considerablemente de manera injustificada en sus tareas y responsabilidades. Recordando que, de acuerdo al artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de los trabajadores dedicar la propia intensidad, cuidado y esmero, cosa que no han cumplido los trabajadores, por lo que resulta completamente lógico que deban invertir horas extra. Estoy consciente de esa obligación de los trabajadores, sin embargo, no se han atrasado en el trabajo de manera injustificada. La carga de trabajo es simplemente demasiada para la cantidad de personas que laboramos en la aduana. No voy a entrar en discusiones con usted, señor. Deben de reconocer que si se atrasan de manera considerable en el trabajo, es lógico que deben invertir horas extra para remediar el atraso. Pero ni siquiera nos vemos compensados por las horas extras que invertimos, aunado a que las hemos tenido que trabajar injustamente, no recibimos una compensación por ellas. Bueno, si no les parecen, renuncien y busquen otro trabajo. Así de simple. No, no es así de simple. Todos tenemos familias por alimentar y sostener. No podemos de un día para otro dejar de percibir un ingreso necesario. Que ese es el otro tema que quería tratar con usted. Me han comentado algunos compañeros que ha habido incidentes de amenazas y abusos por parte de los jefes cuando se expresa o manifiesta algún desacuerdo por la carga excesiva de trabajo. No, señor Valenzuela, yo no quisiera reunirme con usted para hablar sobre supuestas amenazas y abusos que se funden únicamente en que fulanito me dijo que le pasó esto y que a su tanito le hicieron esto. Le pido por favor que se retire de mi oficina para que regrese a sus labores y yo a las mías. ¿Cómo estuvo la junta con el jefe? ¿Pudieron acordar cambios al contrato? No, al comentarles sobre las diversas molestias y abusos que hemos sufrido, las desestimó y atribuyó el tener que trabajar horas extras a un supuesto atraso injustificado por parte de nosotros. ¿Y ahora qué hacemos?
Irnos a huelga. El artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo prevé en su segunda fracción que se puede iniciar el procedimiento de huelga para exigir la revisión del contrato colectivo de trabajo y modificarlo. Muy bien, ¿y qué se necesita hacer para proceder eso? Necesitamos emplazar al jefe a huelga. De acuerdo con el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, debemos dirigir un pliego por escrito al jefe donde expresaremos nuestras peticiones, nuestra intención de ir a huelga si no son satisfechas esas peticiones, y también tenemos que señalar el día y hora en la que suspenderemos labores. ¿Así nomás? ¿Podemos dejar de trabajar para manifestarnos? Bueno, tenemos que dar aviso mínimo 6 días antes de que suspendamos labores y tendremos que acudir al tribunal para acordar con el jefe el número indispensable de trabajadores que seguirán laborando para efecto de no perjudicar gravemente la eventual reanudación de los trabajos, de las labores. Sin embargo, durante el procedimiento de huelga, se suspenden todos los efectos que derivan de nuestra relación de trabajo, por lo que no recibiríamos paga. Bueno, considerando las condiciones difíciles que hemos experimentado, lo que sea necesario para asegurar mejores condiciones de trabajo. ¿En qué le puedo apoyar para comenzar el procedimiento de la huelga? Acompáñeme a presentar el pliego petitorio ante el tribunal. Se debe presentar en duplicado y acompañado de la constancia de representatividad, donde acredito que soy el representante del sindicato. Buenas tardes, busco al señor Juan Ruiz Tobar. ¿En qué le puedo ayudar? Le hago entrega de la presente notificación. ¿De qué se trata? Es un emplazamiento a huelga, tiene 48 horas para dar contestación ante el tribunal. Señor Manuel, ha llegado una notificación por usted del Centro de Conciliación. Buenas, señor Roberto, ¿cómo va todo el procedimiento de huelga? Hemos parado labores y nos hemos manifestado en la entrada de la aduana. ¿De qué se trata la notificación? ¿Algún avance? Me han citado junto con el jefe a una audiencia para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Esperemos que esta vez se encuentre más abierto a negociar y aceptar mejores condiciones de trabajo. Les agradezco que hayan acudido a la presente audiencia de conciliación. Señor Manuel, ¿desea comenzar usted? Claro que sí. El objeto de la huelga que hemos comenzado es revisar y modificar el contrato colectivo de trabajo que la aduana tiene con el sindicato de trabajadores. Actualmente, las condiciones de trabajo en la aduana no se apegan a lo que requiere el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Son condiciones difíciles que día a día ocasionan mucho estrés y que pueden ocasionar eventualmente condiciones de enfermedades físicas. Ok, y tengo entendido que estas molestias fueron expresadas en su momento al titular de la aduana, el señor Juan Ruiz. Así es, en su momento se lo comentamos al titular de la aduana con la intención de revisar y modificar el contrato colectivo. Sin embargo, desestimó dichas molestias como algo que se atribuye a nuestra falta de compromiso y esfuerzo y se negó a revisar el contrato. Por lo tanto, decidimos empezar el procedimiento de huelga y dirigir un pliego de peticiones al titular, el señor Ruiz, peticiones que, si no se satisfacen, dará comienzo a la huelga. Muy bien, y en términos generales, ¿cuáles son estas peticiones? Lo que nosotros pretendemos, en primer lugar, para atender la problemática de las jornadas excesivas de trabajo, es que se contrate más personal. La carga de trabajo actual requiere al menos el doble de empleados, mientras que la aduana de Puerto Escondido, que es igual de importante que la nuestra, tiene 800 empleados, nuestra aduana cuenta con 400.
De esa manera, se podría respetar de manera estricta la jornada de 8 horas diarias, pues actualmente hay días en los que trabajamos hasta 18 horas. Por medio de la contratación de más personal se puede atender igualmente el tema respecto a que actualmente llegan a solicitar a los trabajadores tareas o responsabilidades fuera de protocolo o documentación comprobatoria. Si la aduana tiene necesidad de realizar esas tareas, entonces debe de contratar el personal que trabaje en ello mediante las formas legales y debidas. Luego es importante que el contrato y la aduana contemplen el pago de horas extras, así como la limitante establecida en el apartado B del artículo 123 constitucional de 3 horas extras diarias por 3 veces consecutivas. Finalmente, es necesario que el contrato contemple mecanismos efectivos para la denuncia de amenazas, abusos y hostigamientos. Actualmente los trabajadores sufren ese tipo de actos por parte de los jefes y no existe algún medio para detenerlos. Muy bien, entiendo que las condiciones que escribe han impactado de manera considerable la salud física y mental de sus compañeros. ¿Qué considera usted, señor Ruiz, sobre esas peticiones? Considero que las peticiones que formó el sindicato son excesivas. Actualmente no es viable para la aduana duplicar el número de empleados. Respecto a la petición de tareas y responsabilidades fuera de protocolo, me parece que son situaciones que suceden en cualquier trabajo del día a día. No considero que eso realmente se deba atender mediante la contratación de más personal. Sobre las horas extras, estoy dispuesto a que se contemple y respete su pago en el contrato colectivo. Sin embargo, no considero que sea un problema el que llegue a exceder a un poco más del límite previsto en la Constitución. Actualmente en muchos trabajos la gente trabaja horas extra excediendo tal límite y no tienen problema con ello. Luego, tanto el gobierno local, estatal y federal cuentan con mecanismos para atender esos supuestos incidentes de amenazas, abusos y hostigamientos. No considero que sea necesario que el contrato contemple un mecanismo para denunciar este tipo de actos. Claro, comprendo que no es viable contratar 400 empleados de un día para otro. Sin embargo, debe de estar de acuerdo en que el trabajo en la aduana ha aumentado y se requiere más trabajadores. No buscamos que se contraten 400 empleados inmediatamente, pero sí quisiéramos que poco a poco la aduana cuente con el personal suficiente y adecuado para manejar la carga de trabajo. Bueno, vamos a empezar con la contratación de 100 empleados más. Estoy de acuerdo con la condición de que sí se respeten de manera estricta las jornadas de 8 horas diarias, que sí se paguen las horas extras y que se respete el límite de 3 horas extras diarias, 3 veces consecutivas. Puedo acceder a que se respete estrictamente la jornada de 8 horas y límite prevista en el artículo 123 constitucional. Sin embargo, los trabajadores deben respetar igualmente de manera estricta el control de ingreso y salida de trabajo. Actualmente muchos trabajadores solamente registran su ingreso, dando como resultado que en el registro se indique que el trabajador nunca salió y siguió trabajando, lo cual complica mucho el pago de horas extra. Estoy de acuerdo, podemos incluir en las modificaciones al contrato algún control del registro de ingreso y salida para que se respete. Respecto al tema de las amenazas, abuso y hostigamiento, insisto que el gobierno contempla diversos medios para atender estas cuestiones. No encuentro necesario contemplar en el contrato otro mecanismo para ello. Así es, el gobierno ofrece diversos medios para que se atiendan esos actos. Sin embargo, las denuncias que se han realizado hasta el día de hoy no han sido atendidas y un gran número de trabajadores que han sufrido esos actos consideran desgastante instaurar un procedimiento judicial o administrativo para atender esas denuncias. Buscamos que la propia aduana contemple un mecanismo interno que sea mucho más expedito y efectivo. Bueno, podría crear un área interna que maneje este tipo de denuncias. Sin embargo, el personal que se contrataría para ello vendría incluido en la contratación adicional de 100 empleados antes mencionada. De acuerdo, me parece bien. Está bien, si no hay más por negociar o atender, prosigan con la modificación del contrato colectivo del trabajo para su aprobación por la mayoría de los trabajadores del sindicato en los términos del artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Si no se aprueba el convenio de revisión, el sindicato procederá a la huelga correspondiente o podrá ampliar el periodo de prehuelga para efecto de continuar negociando los términos. Muy bien, ya fue avisado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la aprobación del convenio de revisión.
De acuerdo. Prosigamos con la firma del contrato entre empleado para que surta plenos efectos legales y se registre y deposite en el centro de conciliación.